Pues nosotras somos las estudiantes representantes de Cantabria en bachillerato. Somos de segundo de Humanidades y Ciencias Sociales y en la asignatura de Investigación en Ciencias Sociales hicimos este trabajo sobre nuestra clase particular. Vamos a dividir el trabajo en varias partes. La primera, la introducción, la haré yo, que me llamo Ángela, y os explicaré qué son las clases particulares y cómo se conocen internacionalmente. Después, mi compañera Ángela seguirá con la metodología del trabajo. María y Ciar continuarán con el análisis gráfico de los resultados mediante gráficas dinámicas y, por último, Paula terminará con las conclusiones y con un análisis crítico de nuestro trabajo. Para poneros en situación, os hemos repartido unas cartulinas rojas y verdes. El rojo significa que no y el verde significa que sí. Ahora bien, os vamos a hacer una pregunta y queremos que contestéis. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis asistido en algún momento de vuestra vida académica a clases particulares? Vale. Y ahora de vosotros, ¿quiénes seguís yendo a esas clases particulares? Aunque sea verano, este curso cuenta. Sí. Bueno. Esto es lo que encontramos normalmente en una biblioteca de un instituto normal. Las clases particulares son aquellos lugares a los que asistimos para reforzar o que nos ayuden para las materias de la escuela. Internacionalmente son conocidas como Shadow Education porque siguen a la educación formal como si fuese su propia sombra. Tienen varias características. La más fundamental es que son de carácter complementario a la educación formal. Tienes que pagar por ellas y, por último, te ayudan a conseguir una especie de un título. Tienen dos usos. Los dos usos más comunes que tienen son el remedial, que es el que te ayuda a conseguir mejores resultados, y luego el enrichment, que te ayuda a enriquecer los resultados que ya tienes. Por último, no encontramos muchos estudios realizados, pero sí que los que se han llevado a cabo internacionalmente vemos que entre el 20% y el 80% en diferentes países asisten a estas clases particulares. Y en España encontramos 3 datos. En Cantabria se hizo un estudio y dio el 55%, uno nacional dio el 36% y, por último, uno realizado en Andalucía dio el 60% de los estudiantes. Nuestro trabajo comenzó en noviembre y duró unos 4 meses aproximadamente. Comenzamos leyendo unos estudios precedentes a este tipo de clases particulares. Lo primero que hicimos fue un formulario individual con las preguntas que creíamos correspondiente a cada uno y luego hicimos uno en conjunto. Este formulario en conjunto nos lo pusimos a prueba en clase. La encuesta definitiva constaba de 24 preguntas, a los que los alumnos que habían acudido alguna vez a una clase particular debían de contestar a todas y los que no debían de pasar a las preguntas últimas que eran relacionadas con las actividades extraescolares. El trabajo fue repartido en parejas en horario de mañana desde primero de la ESO hasta formación profesional. Los datos fueron pasados a una encuesta online en Google Drive y los gráficos en una hoja Excel. Los trabajos los realizamos en parejas y luego individualmente. Los individuales fueron calificados por el profesor y los 5 mejores iban a representar este trabajo. Este gráfico muestra la cantidad de alumnos encuestados por curso. Como podéis ver, en primero de bachillerato hay más alumnos porque hay 5 cursos y hay bachiller de artes. Como podéis ver, hay más cantidad en primero de bachiller. Y ahora comenzamos con los resultados obtenidos. Las gráficas son dinámicas y tenéis que fijaros en la parte superior que está el curso encuestado. La primera pregunta es si habían acudido alguna vez a una clase particular y, como podéis ver, prevalece el sí.
La segunda pregunta era si en ese momento acudían a una clase particular y también prevalece el sí. Y así llegamos a las primeras conclusiones. Un 73,15%, que corresponde a 365 estudiantes, habían acudido alguna vez a una clase particular, mientras que un 51,7% acudía en ese momento a clase particular, que sumaba los 258 alumnos. A la pregunta de que si recibían ayuda para hacer las tareas escolares de algún familiar, como podéis comprobar, aquí los datos son a la inversa de lo anterior. La siguiente pregunta es en qué materias recibían clase particular. Aquí hemos reducido las asignaturas a las ramas de ciencias y de letras, ya que es la clasificación tradicional. Y fijaros sobre todo en las barras de ciencias, letras y de hacer la tarea, que son las que más predominan. La siguiente pregunta es cuántos días acudían a la semana a clase particular. Aquí lo que más predomina es asistir a la clase particular los 5 días semanales en los alumnos más pequeños de la ESO y asistir 2 días o 3 en los alumnos más mayores, ya que no tenían tiempo para ir los 5 días a la semana. Con relación a esta pregunta, preguntamos también cuántas horas iban a clase particular al día, siendo lo más común ir 2 horas diarias en todos los cursos. Y con los resultados de estos 4 gráficos llegamos a las conclusiones de que el 40% de los alumnos acuden a particular 5 días a la semana, 1 o 2 horas diarias, y también que principalmente acuden para hacer la tarea o para reforzar las asignaturas de ciencias. A la pregunta de que cuántos alumnos eran en clase particular, predominaba ser grupos de entre 2 y 4 alumnos y de entre 5 y 6 alumnos. Y en relación con esta pregunta, también preguntamos que si todos tenían la misma edad. Y comprobamos que no, que la mayoría no son de la misma edad y, por tanto, seguramente que tampoco eran del mismo curso. Y a continuación preguntamos que cuánto les costaba a la particular al mes. Y lo más común es gastar entre unos 40 y 60 euros mensuales en la clase particular, aumentando el gasto en bachillerato y en formación profesional, ya que la educación no es obligatoria y son categorías más específicas y, por lo tanto, que son más caras. Y con los resultados de estos gráficos llegamos a las conclusiones de que, en primer lugar, el nombre de la clase particular está mal utilizado, ya que la clase se da en grupos de entre 2 y 6 alumnos y el 75% con edades diferentes. Y, en segundo lugar, de que las familias se gastan una media de 50 euros mensuales en la clase particular y, según la encuesta del INE de presupuestos familiares, ha aumentado el gasto de la clase particular.
Buenos días. Yo voy a finalizar con los últimos gráficos de la encuesta en las que les preguntamos a nuestros encuestados con qué objetivo acudían a clase particular, cuál es su grado de satisfacción, si están más satisfechos con la enseñanza en su particular o en clase en el instituto y si realiza alguna actividad extraescolar diferenciando a aquellos que sí iban a clase particular y los que no. En esta pregunta, con qué objetivo acudes a clase particular, predomina a medida que avanzan los cursos claramente la opción de aprobar. Como vamos a poder comprobar ahora, claramente en el total predomina aprobar en todos los cursos. En la siguiente pregunta, ¿cuál es tu grado de satisfacción con la clase particular? Prevalece las opciones de muy satisfecho o satisfecho, siendo unas respuestas obvias, ya que estas clases son de pago y lo normal es que si pagan pues estén satisfechos con ellas. Nos atrevimos además a preguntar a los alumnos con qué enseñanza estaban más satisfechos, si con la de clase o la de particular. Y en la mayoría, en todos los cursos, estaban más satisfechos con la de su clase particular. Y así llegamos a las últimas conclusiones de nuestro trabajo, en donde vemos que el objetivo principal de nuestros alumnos que acuden a clase particular o acudían es para aprobar. La mayoría claramente están satisfechos o muy satisfechos en sus clases particulares e incluso más que en las clases escolares de sus centros, y esta conclusión nos ha permitido plantearnos que algo estamos haciendo mal. Y como os voy a mostrar ahora en los siguientes gráficos, vemos que la mayoría de nuestros encuestados realizan actividades extraescolares y hemos diferenciado a aquellos que van a clases particulares y los que no, en donde vamos a ver que los que sí que van a clases particulares realizan deportes y los que no se dedican más a la música, idiomas u otros. Como vemos, para ir finalizando, preguntamos a los alumnos, tanto a aquellos que iban como que no, si realizaban alguna actividad extraescolar. Y como última pregunta para nuestros encuestados, vemos el tipo de actividades escolares que realizan, en donde vemos que predominan los deportes, como ya he dicho, en aquellos que van a clases particulares, idiomas, música u otros en aquellos que no acuden a clases particulares. Vemos en la parte superior del curso cómo va cambiando en clases particulares o sin clases particulares. Vemos finalmente el total. Y ahora, para concluir, os voy a pasar con mi compañera Paula. No llego. Bueno, pues yo soy Paula, buenos días, y conmigo la exposición de este trabajo finaliza. Y bueno, como dato a destacar, nos gustaría decir que la información con la que hemos tratado, a pesar de la distancia en el tiempo, coincidía con los estudios llevados a cabo en los años 90 en Cantabria de Susinos y Zubieta, y también coincidían más o menos con las estimaciones de la Agencia Andaluza de la Evaluación Educativa.
Así, un repaso rápido por todas las conclusiones que han ido diciendo mis compañeras es que 3/4 de los alumnos, casi un 74%, han utilizado en algún momento de su escolarización esta educación en la sombra, y en el momento en que encuestamos a los 499 alumnos de nuestro centro, más del 50% estaban acudiendo a este tipo de clases particulares. Por otra parte, más del 40% de los alumnos van a la particular los 5 días de la semana durante 1 o 2 horas, y las áreas o las asignaturas que más demanda solicitan son ciencias y hacer la tarea. Por otra parte, y como es lógico y coherente, el lugar de esta particular está cerca de su vivienda y esto les permite el traslado a pie, algo muy importante, y el coste pues normalmente suele superar los 40 euros por parte de las familias al mes. Una cosa que nos sorprendió bastante es que la iniciativa para acudir a este tipo de clases particulares no era solo de los padres, sino que es compartida tanto por los alumnos como por los padres y, bueno, pues están satisfechos en las clases a las que van, como es obvio y lógico. Los alumnos, asimismo, también pues compatibilizan estas clases particulares con extraescolares normalmente de carácter deportivo, aunque también pueda haber cosas como idiomas o música y tal. Y bueno, nos gustaría contribuir al debate de la utilización de estas clases particulares con unas cuestiones que nos planteamos mis compañeras y yo, tanto para tratar la información que hemos tratado como para buscar las causas de por qué han surgido estos fenómenos de las clases particulares. Nos gustaría reflexionar sobre si la escuela a la que acudimos realmente es una asociación de clases particulares que tienen su continuación fuera por las tardes en un pequeño grupo y pagando por ellas, y también nos gustaría reflexionar si las clases particulares hoy en día son la alternativa al fracaso escolar del que oímos hablar. También nos preguntamos y nos cuestionamos si realmente es lo mismo aprender que aprobar, que creo que es una pregunta bastante extendida, y bueno, pues llegamos a la conclusión de que sería muy fácil aprendernos la misma información académica que las letras de las canciones, estaría muy bien. Así que, haciendo análisis crítico del trabajo desarrollado, pues bueno, somos alumnas de Humanidades y Ciencias Sociales, como ya dijimos al principio, y nos gustaría, y de hecho nos hubiera parecido interesante, incluir valoraciones tanto de profesores de otros centros como de nuestros padres, de inspectores de educación e incluso opiniones de la agencia tributaria para poder enriquecer nuestro trabajo. Y bueno, es evidente que este estudio está bastante localizado en nuestro centro y nos gustaría expandir los horizontes y abrir la puerta para que este estudio se pudiera hacer incluso a nivel nacional. Por último, exponer los resultados, y nos gustaría acabar con una frase del profesor Sánchez Tortosa que dice que, como sucede con el saber y la libertad, es más fácil renunciar a la soledad que afrontarla, y enseñar consiste en preparar para no tener que recurrir a nadie en esas encrucijadas. Por lo tanto, esta exposición ha finalizado y muchas gracias por su atención. Yo tengo una curiosidad. Cuando planteáis el trabajo decíais que ibais a hacerlo con un censo del colegio, que eran 599 alumnos, que lo hicisteis a 499, que fueron los que acudieron a clase un día determinado. Y ¿tantas pírolas se hacen? ¿100 de 600? Me ha chocado, o sea, es lo que decís y no es ninguna objeción, es que me ha chocado. Digo, claro, igual estaban en clase particular, eso no lo sé. Pero bueno, era una cosa que me ha chocado. Os quería comentar un poco sobre el tema de la bibliografía. Habéis nombrado a Sánchez Tortosa, que me ha chocado, por ejemplo, alguna de la bibliografía que habéis consultado. Me ha gustado cómo la citáis, por ejemplo, las páginas web, el día que la consultáis y esas cosas. Yo creo que es así como se debe hacer. Y en particular me ha chocado la referencia a Thomas Piketty, que dice El capital en el siglo XXI. Entonces, no sé, la curiosidad de qué frase o qué cita os ha llamado la atención de él. O si simplemente era una cosa que habéis mirado entre otras muchas y ya está. Sí. Bueno, es que ese estudio nos le dio nuestro profesor antes de comenzar a hacer el cuestionario para que nos metiésemos en el tema y con él pues aprender que no solo hay clases particulares en España como parecía. Entonces, Vale, gracias. Y ya os voy a hacer una pregunta trampa. Lo peor que le puede hacer a alguien que ha hecho una encuesta es preguntarle su opinión. Eso es lo peor que uno le hace. Dice, ¿qué opináis vosotras?
de las clases particulares y sobre todo de las conclusiones que habéis sacado de eso de que sean en grupo y mezclando edades y esas cosas. Si alguna me queréis responder, si no, no pasa nada. Es decir, que ya está. Bueno, pues como he dicho hace un momento, pues nos hemos cuestionado si realmente estas clases particulares son la alternativa al fracaso escolar. Y bueno, yo creo que realmente hoy en día nos echan un cable para poder aprobar los contenidos que quizá en clase no entendemos, y creo que es una buena alternativa para ayudar a fomentar la educación. Muchas gracias, ¿no?